de corazón tomaréis mi ofrenda. No voy a predicar, pero sí me gusta ese versículo porque habla de la ofrenda de corazón. Y sí toca porque la ofrenda tiene que ser así como Dios la estableció, de corazón, ¿verdad? Anteriormente, cuando yo ofrendaba y diezmaba, muchas veces yo lo hacía por compromiso. A mí me enseñaban de que incluso nos atacaban a veces desde el púlpito, ¿no? Y uno se sentía cargado, pero sí entiendo de que nuestro diezmo, nuestra ofrenda, todo lo que le podemos dar a Dios tiene que ser de nuestro corazón y con voluntad. Bueno, es nada más, hermanos. No, la verdad no estaba como para... Amén, gloria a Dios, no hay problema. Pero sí oramos para... Ponemos de pie y inclinamos nuestros rostros y le damos gracias a Dios por este día y demos de corazón lo que le vamos a dar al Señor. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu amor, por tu misericordia que es grande. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que vienen con un corazón dispuesto, Señor, a darte, Señor, de corazón, Padre Santo. Bendice a cada uno, Señor. Bendice sus empresas, sus trabajos, y que tú, Señor, sobreabundes sus hogares, Padre Santo. Gracias por este día, Señor, que tú permites, Señor, estar en tu casa, Señor, celebrando un día más para darte tu gloria, Señor, y tu honra, Señor. Bendice, Señor, al dador alegre. Bendecimos las ofrendas, los diezmos, Señor, que se multipliquen, Señor, cuando caigan en el alfolí, Señor. Sabemos que tú eres nuestro proveedor, Señor, y que tú siempre estarás con nosotros, Señor. Que tu casa, Señor, crecerá, Señor, conforme tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Saben por qué hacemos eso de agarrarlo en curva? Porque yo sé que nosotros estamos necesitados de leer la palabra. Amén. Y la palabra es la que va a hacer en nosotros un gran efecto. Entonces, hoy el hermano lo agarramos así, pero eso va a provocar en él que esté siempre preparado. Así que prepárese usted también, porque de repente voy a llamar a Juan que pase a administrar la hora. No, dice Juan. Ay, gloria a Dios. Ahí asusta. No, yo sé con quién lo hago, hermano. No se preocupe, tranquilo. Bueno, vamos a avanzar con el tiempo. Quiero que pongan toda la atención debida. El mensaje un poquito fuerte. No sé si van a sacar los niños ahí. Ok. Es un poquito fuerte y yo quisiera que nos quedáramos los grandes y pusiéramos atención a lo que la palabra del Señor nos va a hablar en esta tarde. Amén. ¿Estamos listos? ¿Ok? ¿Estamos listos, hermanos? Sí. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, si no conectan bien el iPad, lo dejan así, no hay problema. No hay problema con eso. Lo importante es que avancemos con el tiempo. Ya, Saray, por favor. Déjalo ahí. Ok. Bueno. Presagio de lo que vendrá pronto. Señales en los cielos. Cambios en nuestra casa. Aleluya. Amén. Voy a repetirlo de nuevo. Presagio de lo que vendrá pronto. Señales en los cielos. Cambios en nuestra casa. Amén. Amén. Todavía los veo un poquito así, distraídos. Oigan bien lo que estamos hablando. Presagio de lo que vendrá pronto. Señales en los cielos. Cambios en nuestra casa. ¿Qué es eso, hermano? Bueno, vamos a iniciar en 1, 2, 3. Ya se está grabando, ¿ya? Miren, mis amados hermanos.
El tiempo que estamos viviendo, ya lo hemos dicho, es un tiempo bien difícil, pero a la vez un tiempo bien hermoso. Estamos viviendo un tiempo único. Diga conmigo, es único. Es único. Porque yo ya lo he dicho, los grandes ministros del pasado se hubieran gozado vivir en este tiempo. Se hubieran regocijado de estar en este tiempo. Pero Dios le plació que Juan estuviera aquí escuchándolo. Amén. Y estuviera viéndolo. Le plació que mi hermano Gustavo estuviera aquí escuchándolo. Dios es un Dios bien bueno, hermanos. Dios es un Dios bien fiel, hermanos. Aleluya, el único. Y miren, hermanos, la verdad es que yo, estudiando el día de hoy para la palabra, estudiando, no sé si les gusta el dibujito que hice, calidad me quedó, lo hice a mano, les cuento. Y fíjense, hermanos, de que viendo todas las situaciones, le decía yo a mi esposa, es tanto lo que hay que enseñar, es tanta la palabra, es tan abundante, que yo creo que el mensaje necesitaríamos por lo menos irnos a las 6 para medio cubrir el tema, para medio cubrir, porque es grande lo que hay todavía que predicar, es mucho. Y vamos a empezar por acá. Bueno, en los cielos, ayer precisamente estuvimos como a eso de las 2 de la mañana, con varias aplicaciones en nuestros teléfonos, viendo la posición de las estrellas, viendo la posición de los planetas, y llegó a mi corazón verlo, y de hecho yo salía como a las 2 de la mañana, salimos a la calle con mi esposa y estuvimos con los teléfonos viendo, y fue impresionante, hermano, ver cómo los planetas se alinearon. Amén. Y cómo el sol en realidad sí se coronó, como a las 2 de la mañana, la que representa a la Virgen la tenía en la cabeza. Lo más impresionante es que en la mano derecha tienen una espiga. Hay una estrella que se llama... Es una estrella, pero ahí formada le forma una espiga. Entonces se ve como la figura de Ruth espigando, pero en los cielos, hermano. Aleluya. Por otro lado se ve el planeta ya fuera del vientre, como dando a luz. Y cuando usted movía el teléfono así para arriba, encontraba a Draco, el dragón, buscando el vientre de la Virgen. Y todo eso en los cielos mientras nosotros dormimos. Entonces el Señor me puso a mí, porque ustedes pueden oír, por ejemplo, al apóstol Luis Ponce ha predicado sobre eso y lo ha hecho muy bien, ha predicado unas cosas bien preciosas. Y pueden oír de otros. Pero a mí el Señor me puso en mi corazón que viéramos que esas señales en los cielos, si bien es cierto, son señales, número 1 para Israel, diga conmigo Israel. Para Israel. Para la iglesia y para el mundo. Pero yo le preguntaba al Señor, ¿y qué con nosotros? ¿Qué con mi casa? ¿Qué con mi hogar? ¿Qué con su casa? ¿Qué con su vida? ¿Qué hay ahí? Y entonces el Señor me empezó a llevar y me mostró varias cosas. Número 1, por ejemplo, yo lo dije el viernes acá, a mí me sorprendió de que en el retiro de pastores no se hablara mucho del tema. Creo que solo lo habló el pastor Meyer y el apóstol Luis, fueron los únicos 2 que tocaron el tema. De ahí para allá se habló solo de genética. Y entonces yo me quedé pensando, porque como esto es de buscarle en el Espíritu, de ver qué es lo que el Espíritu realmente está hablándole a la iglesia. Y entonces yo vi que esos 2 temas fueron los fuertes en el retiro, que por cierto, entre paréntesis, les cuento que era obligatorio que yo fuera y yo no sabía. Era obligatorio. Pero bueno, ya se solucionó eso. Ahora, el punto es este, de que yo empecé a ver de que en realidad hay problemas que necesitamos solucionar en nuestras casas. Amén. Y cuando hablo de nuestras casas, no hablo del lugar físico, sino que hablo de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra familia. Y entonces empezamos a ver que, por ejemplo, en el retiro se habló mucho del asunto del ADN, se habló mucho acerca del asunto de la genética. Y entonces yo encontré y yo creo que ya se ha predicado, ya lo han enseñado varios ministros, pero yo quiero que solo vea un detalle, y lo puse ahí por un detalle. Si usted ve, por ejemplo, Orfa se casó con Queleón, pero venía de la línea de Moab.
y ese corazoncito significa que se casaron. Pero si usted ve allí, murió que León en Moab. Luego dice de que Malón, ¿qué nombrecito? Malón se enamoró con Ruth y se casaron. Pero murió también en Moab. Su papá, por otro lado, estaba casado con Abimelech, Noemí estaba casado con Abimelech. Elimelech. Déjeme ver si tengo aquí. No llega, ahorita ya está fallando esto. Bueno, no tengo luz ahí. Pero Elimelech se casó con Noemí y también Elimelech murió en Moab. Va. Como vamos a hablar un poquito de genética, que es lo que los ministros han estado hablando, entonces yo quiero que vea un detalle. Yo no le voy a traer a usted un montón de información que no vamos a entender, porque la genética es bien difícil entenderla. Para eso necesitamos ser casi doctores en medicina, para entender genética. Entonces yo lo que voy a traerle y voy a tratar de transmitirle a través del Espíritu, y que el Señor nos ayude, amén, Amén. es saber algunos detalles que nos van a ayudar. Y yo encontré un detalle, y es este, que precisamente Elimelech con Noemí tuvo 2 hijos, Kelión y Malón. Pero fíjense de que ustedes ven que ahí en la genética de ellos hay muerte. Porque precisamente en la genética de Elimelech, los 2 murieron, sus 2 varones mueren. Entonces yo veo allí que ya hay una genética, un ADN de muerte. Y precisamente el lugar donde mueren, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Moab. Entonces, desde ahí empecemos a anotar puntos. Quiere decir que hay lugares en donde nuestra genética se puede contaminar. Hay puntos, diga conmigo, geográficos. Punto geográfico. Geográficos donde no debemos ir. Aleluya. Hay cosas o lugares donde no debemos asistir. Hay reuniones, hay pueblos, hay iglesias donde no debemos ir porque hay contaminación. Y fíjense de que en Moab murió, en la línea de Elimelech, murió su hijo Malón y murió Keleón. Quedaron vivas las mujeres. Y entonces yo veo un detalle aquí interesante, porque Orfa y Ruth no eran hijos de Elimelech, sino que eran esposas de afuera. Es decir, que la genética de ellas 2, no se contaminó con estar en ese lugar. Pero la genética de Keleón y Malón, al haber su padre ido a ese lugar, se contaminó y murieron. Vale, pero vea este detalle. Luego ya conocemos, Ruth se va a espigar a los campos de Booz. Ya conocemos la historia. Al espigar en los campos de Booz, usted ve que ahí hay un corazoncito, se enamora con Booz. Y al enamorarse con Booz, vemos nosotros de que hay una descendencia. Diga conmigo descendencia. Pero si vemos nosotros que lo que es Elimelech y Noemí vienen de la línea de Judá. Ellos vienen descendientes de la línea de Judá. En la línea, usted logra ver ahí. Y de Judá viene el ADN de Fares, de Esrón, de Arán, de Abimadad, de Nazón, de Salmón, y llega a Booz. Entonces en Booz hay como la línea del ADN de Ruth no venía contaminada, se casa con Booz, pero al casarse con Booz viene a tener 2 hijos, que es Obed, Isaí, y viene a llegar a David, y David llega a Jesús. Bye. Hasta ahí calidad y lo entendemos. ¿Lo entendieron ustedes? Vemos bien clarito, que los hijos de Abimelech, y me encantó esta gráfica, porque los hijos de Abimelech, Elimelech, en realidad, como dice que los hijos los tenemos, los varones los tenemos en nuestros lomos. Sí, ahí están los hijos. Entonces, Kelión y Malón, en realidad pertenecían a la línea genética de Elimelech. Ahora, esa muere ahí. Entonces ahora en el retiro, el apóstol Mario Rivera saca a luz un tema que se llama epigenética. ¿Diga conmigo epigenética? Epigenética. Ahora, ¿qué es eso? Si ustedes ven ahí, en la segunda foto, ahí ya estamos hablando, en esa foto estamos hablando de epigenética. Resulta
de que, si, no sé, yo creo que no van a alcanzar a leer ahí, pero dice, le voy a leer así, a ver si logro verlo, dice, el consumo paterno de cocaína en el momento de la concepción induce más tarde cambios epigenéticos en las células del cerebro de los hijos varones, que llevan a la aparición de trastornos en la memoria y déficit en la plasticidad sináptica. Y entonces vemos esa imagen. Ahora, ¿qué es eso? Porque es difícil entenderlo. Se lo voy a traducir al español nuestro. La epigenética lo que dice es que se ha descubierto, la epigenética es más allá de la genética. Es un poquito más avanzada que la genética. En la genética se habla de las herencias ancestrales, pero la epigenética lo que hace es demostrar de dónde salen las herencias ancestrales. Aleluya. Y entonces, por ejemplo, en la epigenética te dice de que los ambientes donde tú vives influyen para la vida futura de las generaciones de tus hijos. Aleluya. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el que ha vivido y vivió, por ejemplo, en un lugar de pobreza, pongámosle Haití, por ejemplo, donde de verdad no tienen ni qué comer, los que nacen allí, la genética de ellos lleva una genética de pobreza bien marcada y una genética de esclavitud. Y en el ADN de ellos, diga conmigo, el ambiente que los rodea, escribe en el ADN de ellos, yo no sé dónde está el ADN, pero en alguna parte está, escribe en el ADN una memoria de pobreza y de esclavitud. Esa memoria de pobreza empieza a caminar de generación en generación, empieza a caminar. Entonces los hijos que nacen de un matrimonio, en un ambiente de extrema pobreza, por lo general sus generaciones van a avanzar en el mismo camino de pobreza. Por ejemplo, lo que les acabo de leer, los hijos de los que consumen cocaína, en el momento de la concepción, se escribe en el ADN de ellos, se escribe ¿qué es lo que decía ahí? Dice, induce más tarde a cambios epigenéticos en las células del cerebro de los hijos varones, que conlleva a la aparición de trastornos en la memoria. Entonces fíjense de que, por ejemplo, en el momento de la concepción, el papá y la mamá están consumiendo cocaína, la epigenética lo que hace es explicar y ha comprobado de que los hijos van a ser locos. Y los hijos de los hijos van a llevar grabado en su ADN esa información, no sé hasta qué generación. Entonces por ahí que vemos el montón de locos en las calles, porque hubo alguien que hizo algo y se grabó. Entonces el asunto genético es bien complicado. Y a la vez empezamos a ver detalles bien preciosos, como por ejemplo, de que influye mucho el ambiente donde vivamos. Entonces yo le digo al Señor, revélame, Señor, entonces, ¿cómo podemos? Y el Señor me puso en mi corazón algo bien hermoso. ¿Saben por qué? Porque nosotros, al estar en un ambiente en donde la manifestación del Espíritu está, como por ejemplo acá, nosotros estamos limpiando nuestra genética para nuestros hijos. Fíjense, le voy a poner un detalle, y perdone hermana que la ponga de ejemplo, pero nuestra hermana está embarazada. Ella está embarazada. La concepción de ella se está dando en un ambiente, número uno, ahora ordenados, matrimonios, sujetos, bajo autoridad. Ahorita en un ambiente de iglesia, en un ambiente donde se ministra la palabra de Dios. Entonces es la genética del bebé que se está escribiendo. Dios. Aleluya. Bendición, prosperidad. Entonces en la genética se va escribiendo información, pero hermano, eso es impresionante, hermano. Ahora, entonces yo empecé a ver algunos detalles y usted, creo que no los puse ahí porque es demasiado grande el tema, pero fíjense de que empecé a ver, por ejemplo, cómo es que se empezaron a dar los pecados en el mundo. Ayúdenme a pensar un poco usted. Miren, el primer pecado que se dio, ¿cuál fue? El de asesinato. Bueno, el primero en realidad fue el de desobediencia. Ese fue el primer pecado que se dio, el primer pecado de desobediencia. Pero ahora dicen los científicos que el ADN de Adán, los científicos no hablan de Adán, pero sí hablan de una genética pura. Entonces dicen los científicos que en la genética pura no había la información llamada muerte ni vejez.
De hecho, hablan los científicos, dicen, usted lo puede averiguar ahí con Google, que dice de que esa información la acaban de poner. ¿Cuándo la pusieron? Pongámosle 6.000 años, 8.000 años, no sé cuánto tiempo desde Adán para acá. Pero antes no era así, esa información no estaba. Entonces, cuando usted se vaya a la doctrina, por eso es importante la doctrina, usted se da cuenta que los primeros hijos de Adán y Eva, los hijos que fueron en el huerto, ellos no tenían sangre y tenían luz. Amén. Entonces, al tener luz y en un ambiente donde el padre se paseaba en las tardes, platicaba con ellos, su ADN era 100% puro. Pero al llegar la información de la desobediencia, se marcó en ellos lo que nosotros conocemos como muerte. Luego, el segundo pecado que vemos, ¿cuál es? Ayúdenme. Bueno, después que sale, tienen hijos ya afuera, pero Caín mató ¿a quién? Al matarlo a él hay un asesinato. ¿Qué se marcó en el ADN de él? Derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre. Pero ¿qué Muerte. vemos nosotros a futuro en cuanto a él? Muerte. Muerte. ¿Qué más vemos? Salir de la presencia de Dios. Entonces, ponga este detalle. Si en la genética nuestra, nuestros padres fueron desobedientes a la palabra de Dios, ¿qué escribieron en nosotros? Muerte. Y no fue lo primero que marcaron, pues. Y si nuestros padres, Dios no lo quiera, tenemos en nuestros ancestros padres que mataron a alguien, ¿qué se escribió? Muerte, desolación, falsa de la presencia de Dios, porque Caín salió de la presencia del Señor, fue marcado para afuera. Ahora entendemos nosotros, con la epigenética se logra entender de que las cosas a futuro de nuestros hijos se van marcando en base a lo que vamos viviendo. Entonces, fíjense qué tremendo. Salirnos nosotros de la presencia de Dios marcaría en nuestros hijos cambios a futuro. Les voy a dar un ejemplo, que rechazo todo, solo es el ejemplo. Pero ¿qué pasaría si yo me saliera del evangelio con mi esposa? Yo en la genética de Melissa, a pesar de que ella caminó aquí, en la genética de Melissa la empezaría a ensuciar. Apostasía. Y los hijos de ella, los empezaría yo a marcar. Y miren qué impresionante eso. Entonces, cuando ella tenga hijos en el futuro, los hijos, como yo ya estoy en desobediencia, van a marcar en su ADN, en su epigenética, van a marcar desobediencia, muerte, destrucción. Pero si yo me mantengo en la presencia de Dios, Aleluya. los hijos de ella, ¿en qué van a estar? En la presencia de Dios, al estilo de Adán y Eva, en el huerto. Y qué impresionante eso, hermano. Porque entonces, miren, nosotros vemos ahí que al Elimelech, así se dice, ¿verdad? Llegar con Noemí, de repente me traba la lengua, usted perdone, porque es un nombrecito bien feo. Llegó con Noemí y se van a Moab, que marcaron en sus dos hijos muerte directa, desobediencia. ¿Por qué? Porque ellos no tenían que haber sido para ahí y se fueron, desobedecieron. Entonces marcaron en el ADN de ellos muerte. ¿Por qué Orfa y por qué Ruth se salvaron? Porque ellos no vienen de la descendencia de Abimelech, ellos eran de afuera. Entonces podemos ver bien claro. Ahora, este punto, si hay señales en los cielos, unámoslo, si hay señales en los cielos, hay ahora una nueva luz. ¿Por qué vivimos como vivimos? Entonces quiere decir que ya llegó la revelación. Entonces aquí empiezan los ministros, empezamos los ministros a buscar más allá, debajo de la letra, qué hay o qué podemos hacer nosotros en cuanto a esto, o enseñarle al pueblo en cuanto a esta situación. Ahora, sigamos adelante. ¿Me van entendiendo, hermano? Amén. Ok. Leamos un poquito qué es epigenética y el medio ambiente. Este lo traduje de un sitio web en inglés, porque en español es bien poca o pobre la información. Pero en inglés dice, se lo voy a leer así rapidito, a ver si me alcanza la voz. El campo de la epigenética está creciendo rápidamente y con ella el entendimiento de que, diga conmigo, el medio ambiente y el estilo de vida individual, oiga esto, y depende del estilo de vida que llevemos, también puede interactuar directamente con el genoma para influir en los cambios epigenéticos.
Estos cambios pueden reflejarse en diversas etapas a lo largo de la vida de una persona e incluso en las generaciones posteriores. Oiga esto, hermano. O sea que los cambios, la manera de vivir suya ahorita, diga conmigo ahorita, right now, van a influir en sus nietos. ¿Lo agarraron? La manera de vivir nuestra va a influir en la vida de nuestros nietos y bisnietos. Es impresionante, hermano. Y dice, por ejemplo, los estudios epidemiológicos en humanos han proporcionado pruebas de que prenatales y postnatales tempranas, factores ambientales influyen en el riesgo de desarrollar un adulto varias enfermedades crónicas y trastornos de comportamiento. Ay, hermanos, eso es tremendo. Y dice, los estudios han demostrado que los niños nacidos durante el periodo de la hambruna holandesa, en 1944 al 45, que solo estamos hablando de ¿cuántos? De un año de hambruna, han aumentado la tasa de enfermedad coronaria y la obesidad materna después de la exposición a la hambruna durante el embarazo. Qué impresionante, hermano, porque fíjense de que el hecho de que una persona nazca en un ambiente de extrema pobreza, su corazón está dañado al final. Qué impresionante, hermano. Eso a mí me impresiona porque dice, y obesidad materna, después de la exposición a la hambruna durante el embarazo temprano en comparación con los no expuestos a la hambruna, menos metilación del ADN de la segundo gen del factor del crecimiento, similar a la insulina. Un locus epigenética bien caracterizada encontró en que estaba asociada con esta exposición. De la misma manera, los adultos que fueron prenatalmente expuestos a condiciones de hambre, también se ha informado que tienen incidencia significativa mayor de la esquizofrenia. Imagínense, hermano. O sea que el hecho de que hayan sido expuestos a un ambiente, ahora voy a hacer un alto, ¿qué ventana se va a abrir el hecho de que nosotros seamos expuestos a un ambiente semi-apocalíptico o casi apocalíptico? Porque hermanos, yo les voy a decir algo, hay mucho temor en la gente, hay mucho temor, la gente no entiende qué es lo que está pasando. Y alguna gente andan ahí como gallinas ciegas queriendo averiguar y se van a la falsa información, porque lastimosamente pulula la falsa información, abunda. Y en medio de la falta de información, por eso es que el Señor lo dijo bien claro, y dijo que en el último tiempo hasta los santos van a ser engañados. ¿Por qué? Por la falsa información. Por ejemplo, si usted abre ahí en YouTube, ahorita mismo, y escribe ahí alineación planetaria, van a encontrar burlas. Van a encontrar que todo eso lo hicieron changoneta, no sé si me entienden esa palabra. Lo hicieron nada. Relajo. Lo hicieron relajo. ¿Sabe por qué? Porque al diablo le interesa de que la gente sea confundida. Y hay iglesias que como no tienen luz, ¿verdad? Entonces le dicen, no se meta a eso, se va a confundir. Está bien, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser como los hijos de ¿quién? De Isaacar, que entendían los tiempos. Nosotros tenemos que entender los tiempos. Expertos en conocer los tiempos. ¿Para qué? Para que esa información no nos tome por sorpresa, exacto. Para que esa información nos sirva. Ahora, usted ya va entendiendo entonces y va a empezar a entender o a explicarse por qué ciertas cosas no suceden. Hermano, el cristiano siempre le ha echado la culpa al diablo. Y el diablo no tiene superpoderes, hermano. Si el pobre diablo ahí está. Es un pobre. Sí. Por ahí creo que el pastor Santo Enrique contó un chiste, ¿no? Que dice de que el diablo estaba ahí a la puerta y ya estaba afligido porque algo le salió mal en una casa y a él le echan la culpa. Dice, todos le echan la culpa al diablo. Y en realidad hay cosas externas que están sucediendo que no teníamos información. Pero oiga esto, hermano, la tecnología o la ciencia, el hombre la desecha. Y aunque la Biblia dice que la ciencia es animal, pero nosotros tenemos que aprovechar todo lo que hay alrededor nuestro. Yo bendigo a Ebenezer por eso, hermano, porque no le tiene miedo a abrirse. ¿Pero por qué se abren a todo esto?
Porque hay una cabeza ministerial que Aleluya. está cuidando de que no nos salgamos de la línea. Sobre todo gloria y defensa. Amén, porque sobre toda gloria y defensa. Entonces, nosotros al estar cubiertos, podemos avanzar en el conocimiento de estas cosas sin salirnos del huacal. Examinar Amén. todo. Bueno, Amén. sigamos adelante. Ya vamos claro con la epigenética. Vale. Entonces, quiere decir, hermanos, que nosotros podemos tener en nuestro ADN, en nuestra genética. Hermano, yo de repente cuando vi esto me puse a pensar en mi persona. Piensen en la suya. ¿Cuál fue el ambiente donde usted creció? ¿Cuál fue el ambiente donde usted fue concebido? ¿O cuál fue el ambiente donde concebimos nuestros hijos? Porque influye mucho, influye mucho. Los ambientes donde usted vive, ya lo leímos, los ambientes donde vivimos, los ambientes que nos rodean, influyen mucho en el comportamiento nuestro y en el comportamiento de nuestros hijos y de nuestros nietos. Ok, sigamos adelante. Ya estamos bien claros en el punto. Miren esto, Salmo 51:5, vámonos a la palabra. Ayúdenme a leerlo ahí. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Léalo conmigo. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Ayúdame. Purifícame con hisopo Léalo y todo. seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu Tu justicia. justicia. Amén. Vale. Pero ¿qué dice ahí? Ya lo leímos. Precioso, ¿verdad? Amén. Ahora expliquémoslo, entendámoslo a la luz de la palabra. David está hablando ahí, Con el espíritu. realmente está diciendo de que en su ADN hubo un problema. En su genética hubo un problema grave. Dios le reveló a David cuál era la situación suya en el presente y en el futuro. Miren, hermanos, qué cálidas fuera de que, por ejemplo, que déjenme pensar, vaya al hermano, le revelen cuál va a ser su futuro a la luz de la palabra. Y el Espíritu lo hace. Entonces, miren este detalle. A David le revelaron que su mamá había cometido, tenía un problema. Yo no me voy a ir, ya una vez expliqué cuál había sido el problema. Hoy no vamos a explicar eso, solo vamos a decir de que su mamá lo concibió. ¿Y qué dice? En iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Le revelaron su epigenética. Le revelaron su ADN, le revelaron qué es lo que había pasado en él. Luego, ayúdenme, dice en el 6, he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer la sabiduría. ¿Qué le está diciendo? Que nosotros podemos, oiga este detalle, hermano, nosotros podemos romper el ambiente donde fuimos concebidos, el ambiente donde fuimos creados. ¿Dónde lo rompemos? David se lo revelaron en lo íntimo. Aleluya, en el secreto. En el secreto del Señor, ahí te hará conocer la sabiduría para salir del problema de tu genética. Aleluya. Vale, voy a hablar de mí, ¿va? Mi mamá, según cuentan, ya murió, que en paz descanse. Mi mamá, según cuentan, se enamoró de un tal Mauricio. Híjole, el hermano. Vale que el hermano es mi papá. Y ese Mauricio, pero ese Mauricio pícaro la abandonó, embarazada. Ahora, ese es mi ambiente de nacimiento. Pero hubo un bandido por ahí, buena onda, que por cierto es de apellido Gil, que por cierto por él llevo el apellido, que se hizo cargo de mi mamá. Oiga este detalle, parece novela, que se hizo cargo de mi mamá.
Entonces yo nací, estoy hablando de mi epigenética, ustedes véanla hoy. Yo nací en rechazo de Mauricio, pero en amor del Gil. Esa combinación, gracias a Dios, no fue solo rechazo. Dios cuidó mi epigenética, cuidó mi ADN. Aleluya. Ahora yo en secreto, como ya conozco mi ambiente, puedo ir como David y dime, Señor, dame sabiduría para entender esto. Para que no lo sufran. Exacto, para que Melissa y Sofía no lo sufran. Yo Porque no lo la estoy sufriendo. genética que marcaron en mí se pasó en ella. Se pasó en ella. Y entonces lo que yo represento ahora va en la línea de ella. Sigamos leyendo. Purifícame con hisopo. ¿Qué es eso, hermano? La sangre de Cristo. Aleluya. Róciame, Señor. Entonces a David le dieron la sabiduría en el secreto que a través del rozamiento con hisopo de la sangre de Cristo, Cordero. usted rompe los asuntos ancestrales. Aleluya. Dale un aplauso al Gloria a Señor. Dios. Ala, pero mire esto, hermano. Y dice, y seré limpio. Aleluya. Diga conmigo, y seré limpio. Limpio. Entonces, hermanos, todos los días, hermana, a su hija, la sangre de Cristo. A su esposo, la sangre de Cristo. A los hijos. A su esposa, la sangre de Cristo. Ministrele la sangre. Usted, hermana, ministrele la sangre de Cristo. Aleluya. Porque la epigenética hoy nos abrió un panorama bien grande. ¿En qué ambiente fue concebido? Y tal vez no él, fíjese, sino que los abuelos, los tatarabuelos, hasta llegar a él. Entonces, pero ahora la palabra nos enseña que nosotros a través del rozamiento de la sangre de Cristo podemos romper de nuestros hijos situaciones que miramos pero no entendemos. Usted de repente dice, bueno, vaya, el hermano me ha contado, perdón hermano que lo ponga, me ha contado, dice, mi hija dice, ya te calidad en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probablemente no fue usted, hermano, eso es lo más tremendo. Pudo haber sido un ancestro maternal o paternal en la línea de ella, que hubo un problema de ADN y eso hizo un cambio. Entonces, sigamos leyendo porque las soluciones hay varias. Y dice, y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Por eso cantamos aquella, ¿se recuerdan? Más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Entonces hay un problema ahí. Resulta que si usted esconde el pecado, si usted no declara las situaciones que usted vive, vale, ¿quiénes están desde niños aquí en el Evangelio? Amén. Poquitos, los demás llegamos viejos. ¿Qué hicimos, hermano? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos, hermano? ¿Qué no hicimos? Porque aquí no se trata de ¿qué hicimos? ¿Qué no hicimos, hermano? En el mundo. Pero en el secreto de Dios hay que ir a decir al Señor, Señor, yo no le voy a decir, no espere que yo le diga las mías. Pero yo en el secreto voy a ir y le voy a decir, Señor, es que hasta Sarai ahí, ¿qué dice? Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades, crea en mí. Entonces hay que trabajar en el corazón. ¿Qué va a hacer Dios cuando te ministres con la sangre de Cristo? Te va a limpiar el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón llevas manchas, llevas pecados que tú hiciste, que yo hice, que no te dejan libertad. Y ya va a ver el detalle. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque el espíritu ya estaba manchado y no había transgresión. Y mire el detalle, el pecado no era de él. ¿De quién era? De su mamá. Y había afectado ¿a quién? A su espíritu. Hermano, es serio, el tema es bien serio. Aleluya. Y dice, esconde y borra todas mis iniquidades, crea en mí un corazón limpio, renueva mi espíritu, y no me eches de tu presencia. Entonces yo entendí algo, que si usted no hace eso, ni yo hacemos eso, hermanos, no vamos a ser arrebatados. Y ahí ella puso color de hormiga, porque fíjense de que ayer fue la alineación planetaria. Ayer iniciaron la fiesta de las trompetas en Israel. El jueves. El jueves. Fue el jueves. Y eso saben que es la fiesta más triste en Israel, porque de hecho los israelitas le llaman el día oscuro de ellos.
¿Y saben por qué le llaman el día oscuro? Porque en el cambio de luna a la otra luna, hay una luna yo no sabía eso, y se lo expliqué creo que el domingo pasado, pero hay una luna en el cambio de estación que se llama luna oscura, que es la luna que no se mira. Una negra. Vaya, ¿qué sucede cuando está la luna bien redondita? Para llegar a la luna tiernita, así que usted la ve, oscuridad, no se mira la luna. En ese cambio, la fiesta de las trompetas en Israel, que precisamente ahorita inicia. Pero ¿qué sucede para ellos? ¿Qué significa eso? Que lo que ellos están esperando ahorita es un tiempo de batalla, de que les tiren piedras. Porque a Israel le tiran piedras, les tiran misiles, al ángel piedra, les tiran misiles, les tiran de todo. Pero a la iglesia es asunto del Espíritu. A nosotros vienen problemas. Entonces, mire, esto sucede. De que Israel ahorita está en la fiesta de las trompetas, pero ¿qué dice la Biblia que va a sonar en el cielo cuando la iglesia sea arrebatada? Trompeta de Dios. Trompeta. Entonces la iglesia, yo les decía, inclusive la hermana Gilda iba con, señora, a ver si vamos a ir al culto el domingo, ¿verdad, man? Porque yo les dije el viernes, el momento en donde se cumple alineación planetaria, la mujer del capítulo 12 y todas las demás figuras o manifestaciones en los cielos, fue en estos días. Y no terminó ayer, eso continúa. Entonces la iglesia puede ser arrebatada ahorita mismo. Digamos que escatológicamente la iglesia puede ser arrebatada. Entonces el Señor me puso a mí en mi corazón. Y por eso el tema, ¿se recuerdan cómo se llamaba el tema? Lo vamos a retroceder. Presagio de lo que vendrá pronto. ¿Qué es lo que vendrá pronto? El arrebatamiento. Señales en los cielos. Aleluya. Cambios en mi casa. Entonces, Aleluya. para ser arrebatado, hermano, yo necesito ahora y urgentemente, diga conmigo, de carácter urgente. De carácter urgente. Romper asuntos ancestrales. Aleluya. ¿Está dispuesto usted a hacerlo hoy? Amén. Miren, hermano, hoy es un día bien definitorio. Usted mira que el piano no funcionó, se llevaron todo, desconectaron, pero no crea que eso es porque, sucedió. No, hermano, son batallas. Usted no sabe las batallas que se libran cuando se ve un movimiento de este tipo en donde vamos a ser liberados. Hermano, el diablo no quiere que usted sea liberado. Miren, le voy a poner un ejemplo. Nosotros no lo vimos porque no vivimos en esa época, pero ¿qué tal? Te voy a poner de ejemplo. ¿Qué tal si tú tienes un criado en tu casa que te hace la limpieza, te hace todo, te lava a los niños, te lava los platos, cuida agua y tú tranquila viendo televisión? ¿Vas a desear que se vaya? No, entonces el diablo es igual. El diablo lo que no quiere es que usted sea liberado. El diablo lo que no quiere es que usted tenga este conocimiento. Entonces viene y echa zancadilla a todo, arruina y hace y hace. Aquí hay batallas. Mientras estábamos alabando, habían batallas angelicales, por un lado defendiéndonos y por el otro lado arruinando todo. Aleluya. ¿No lo cree? Se lo voy a demostrar cuando terminemos el culto. Ya a ver por qué. Crea en mí, un Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu. Y no me eches, ¿de quién? De tu presencia. Entonces quiere decir de que nosotros, si no logramos eso, no vamos a poder ser arrebatados. Miren esto. Y no, esto es más tremendo, hermano. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros tenemos nivel de presencia aquí, amén. Aleluya. Ya hasta el apóstol vino y nos dijo, bueno, tienen un nivel de presencia que en ningún lado se mira. Hermanos, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros si nosotros entendemos esto y limpiamos nuestra genética? Y rompemos una presencia sobrenatural, hermanos. Una presencia, anhelemos esto, mire. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sostenedme con un espíritu de ¿qué? De poder, porque la batalla es fuerte. Y luego dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. ¿Qué está hablando? De que entonces nosotros vamos a poder llenar la iglesia. De que nosotros entonces el hermano solo le va a decir a alguien arrepiéntete y va a caer de rodillas porque su genética está limpia. Porque dentro de él, cuando el diablo, mire cómo sucede el asunto. Digamos que este sea Pancho Lara. Y yo lo voy a evangelizar a Pancho Lara. Pero él es hijo del diablo en ese momento. Amén. ¿Quién está gobernando la vida de Pancho Lara? El diablo. ¿Qué mira él cuando yo me paro y le digo, mira, arrepiéntete?
mira todas mis imperfecciones, mira mi ADN, mira mi epigenética, mira de dónde nací, mira las cosas que yo no he eliminado. Entonces David entendió eso, a David le revelaron eso, que cuando yo me libere y borre y sea limpio, y dice, ¿cómo dice ahí? Con hisopo seré limpio y me lave. Entonces cuando yo me pare ante Pancho Lara, que es un hijo del diablo, y él me ve a mí, lo que va a ver va a ser a Cristo. Y entonces miren lo que se va a pasar. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, porque ante la presencia de Dios nadie puede sostenerse. Aleluya. Aleluya. Un aplauso al Señor, hombre, hermano. Gloria a Dios. Nación, gloria a Dios. 51:14. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces, ay hermanos, ahora entendí por qué habemos muchos que no cantamos. Gloria a Dios, aleluya. Porque hay muchos que no venimos al culto. Bueno, aquí no se da, pero aquí no se da, hermanos, porque en realidad aquí todos cantamos y alabamos al Señor. Amén. Pero hermanos, vaya a una iglesia por ahí nomás y se va a dar cuenta que hay un montón así. Y los hermanos allá cantando y alabando. Texteando. Pero no aplauden, no dicen gloria a Dios, no dicen aleluya. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque no han sido liberados. De delito Y de David sangre. entendió en el secreto del Señor que si entonces cuando lo libre de los pecados de sangre, Dios de mi salvación, entonces, diga conmigo, entonces, mi lengua cantará de gozo tu justicia. Entonces nosotros necesitamos, como David, ir a romper asuntos ancestrales. Fíjense de que ya habíamos hablado un poquito del 5, pero hoy nos extendimos porque yo encontré que en David se le reveló esto. Sigamos adelante. Mira esto. Ay, hermanos. El otro problema que se está dando en las iglesias, en todo el mundo, son los problemas matrimoniales. Necesitamos también venir y correr y arreglar ese asunto. Y mire este pasaje, hermano. Este pasaje a mí, yo se lo dije a Saraí hoy en la mañana, creo que te lo dije, o ayer, ¿no? Léalo conmigo. Pero si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado, porque se terminarán destruyéndose los unos a los otros. Entonces en el hogar, hermano, hay que evitar el pleito. No se coma a su esposo, no se coma a su esposa, no se coma a sus hijos, porque se lo va a terminar comiendo y se van a terminar destruyendo. He dicho, no digo cada verdad porque me cae mal la señores. No, también. He amén, dicho. amén. No, porque ahorita que estaba yo ahí. Pero el que oye esa palabra, que la entienda, dice el Espíritu. Aleluya. Yo no voy a venir a decirle a usted, porque usted no viene a mí, y calidad mejor que no venga, a decirme sus problemas. Pero si usted tiene problemas, entienda ese pasaje. Amén. Márquelo en su corazón, séllelo en su corazón y póngalo en práctica. ¿Sabe por qué? Porque terminará destruyéndose. Sigamos adelante. Solo eso digo en cuanto a eso. Enredados en el mundo. Ala este pasaje, hermano. Ya vimos un poquito de la genética y ya vamos a romper eso. Pero mire este. Éxodo 14:3, versión LBLA. ¿Por qué Faraón dirá del uno de los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra? El desierto los ha encerrado. Pero en inglés, si Denise me traduce ahí, ellos dicen, they are, Entangled. eso es enredado. ¿Sabe el otro problema que hay que solucionar y que el cielo nos está dando señales de que hay que arreglar? ¿Sabe cuál es? Los enredos. Aleluya. Mire, yo pensaba tener el iPad conectado para dibujarle algo. Me encanta dibujar, le cuento, es una de mis pasiones, dibujar. Casi no puedo, pero bueno, otro día les cuento la historia. Pero sí me gusta dibujar. Pero encontré este árbol. Este árbol, usted lo ve ahí con un montón de raíces. Y este árbol ni se entiende qué onda ahí con su vida. Está tan enrollada sus raíces que ahí parece decía en El Salvador, no sé si es de su país, pero jugábamos nosotros tripachuca. ¿Nunca jugó eso usted? Ay Dios, hermano. ¿Usted? Bueno, otro día le cuento. Pero dice la Biblia en Éxodo 14:3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, ¿de quién dice el diablo? Faraón es el diablo.
de los hijos de Israel. ¿Y quiénes somos nosotros? Israelitas. Aleluya. Dirá, andan vagando sin rumbo por la tierra. El desierto los ha enrollado. Pues vean, siguiente. Exactamente, el mundo. Vacuna contra los enredos de este mundo. Y hoy venimos tremendo, hermano. Vamos a romper el ADN. Vamos a romper problemas en matrimonios. Y Aleluya. hoy vamos a ver por qué estamos tan enredados en el mundo. Miren lo que el diablo mira de nosotros y lo que Dios habla. Dice Jeremías 1:10. Hoy te doy, diga conmigo, autoridad. Autoridad, aleluya. Para que hagas frente a las naciones y a los reinos. Amén. A algunos deberás, diga conmigo, desarraigar. Desarraigar. A otros los vas a destruir. A otros los vas a, derribar, destruir, y a otros los vas a derrocar. En el Pero a nombre de otros Jesús. deberás de edificar y plantar. Entonces, mire, los enredos de este mundo están bien complicados. Miren, hay personas enredadas en los pecados primarios. Hay personas enredadas en la desobediencia, la de Adán y Eva. Hay personas enredadas en problemas, ¿cuál fue el otro? De muerte. Hay problemas, y ahí va la línea, hasta que llegamos a Noé. Y en Noé, en el nuevo mundo, cuando las aguas bajaron, fíjense que Noé, como y eso lo dijo el apóstol en la vigilia, creo que lo dijo, Noé tenía problemas de esto. Le encantaba tomar. Allá fue en mi casa que lo dijo eso. A Noé le encantaba el chupe. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo en el nuevo mundo fue ir a plantar una viña para crear uvitas, para que nacieran uvitas, y luego las uvitas se le convirtieran en vinito y luego echarse sus taquilinazos, sus traguitos. Entonces, el ADN miren qué tremendo eso, porque el ADN de Noé venía marcado con un problema de vicio. Entonces, en el nuevo mundo, el primer problema serio que yo veo, hablando del nuevo mundo de Noé, es los vicios. Y fíjense de qué tremendo, porque esta generación, desde Noé hasta acá, que es la que estamos viviendo, ¿qué es lo que más marca? ¿Cuál es la guerra más grande que hay? Los vicios, las drogas. Entonces, el primer problema, y como vicio no solamente la cocaína ni la marihuana, hermanos. Vicios hay de todo. Tenemos vicios de fútbol, vicios de comer, vicios de ver televisión. El hombre en el nuevo mundo, su problema más serio, y ya va a ver el segundo, el vicio. Luego de qué le sigue, que se pegó su emborrachada, se quedó desnudo, se bajó el pantalón, y su hijo menor, ¿qué le hizo? Lo violó. Entonces, el segundo que es problemas en el nuevo mundo, sexualismo, y está bien marcado, hermano. Esos son los enredos que el diablo mira en el mundo. Yo sé que aquí no, pero por si acaso. En el nombre de Jesús. Por si acaso, de repente uno no sabe, hermano. Allá la hermana Ninosca, la hermana no se congrega ahí, o sí, cerca, ¿no? Pero la hermana Ninosca una vez y el apóstol estuvieron con los jóvenes. Y estaban ahí, todos los jóvenes. Yo con mi esposa lo vimos en vivo. Y las preguntas que se hicieron los jóvenes, hermano. 3X. Cardíacas las preguntas. Y ahí estaban en la alabanza. Entonces, de repente uno dice, aquí no está pasando, pero uno, quién sabe, como cada quien tiene su vida, ¿verdad? Pero la palabra viene y nos enseña, hermano, que dice, hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. O sea, de que aquí no está hablando, a Israel está hablando en términos de naciones y reinos. Pero a nosotros Dios nos está hablando en términos de reinitos. Diga conmigo, reinitos. Reinito. Por ejemplo, un reinito puede ser un vicio. Telenovelas. Vicios de ¿qué? Ayúdenme, pues como ustedes son tan santos, hombre. Teléfono, va, Facebook. Teléfono. Pequeños reinitos. Nuestros hijos pueden crear pequeños reinos y no quieren que nos metamos a esos reinos porque les da miedo que descubramos qué es lo que están haciendo cuando nosotros no estamos. O cuando cierran la puerta del cuarto. O cuando cierran la puerta y dicen no entre nadie. ¿Qué están haciendo? Y tienen pequeños reinos y hay que desactivarlos. Aleluya, derrocarlos. Algunos, ¿qué vas a hacer? Y hermanos, veamos la palabra desarraigar. Hay reinitos en casa. Yo puse un par de pasajes para que hagamos los reinitos en casa. Hermano, este cardíaco. La versión Jerusalén 98 dice, ciudad abierta y sin murallas
Es el hombre que no domina su ánimo. El primer reino que encontramos es el reino de nuestro mal carácter. ¿Y sabe cómo es tener mal carácter? Mal temperamento. ¿Cuál es? Que es una ciudad abierta y sin muralla. Es decir, de que el diablo entra cada rato. Mecha corta. La versión oso. Como ciudad derribada y sin muro. Ay, hermano, ¿qué es que una ciudad en la antigüedad no tuviera muro? Hermanos, que todos podían llegar y conquistarla y vandalizarla. Allá venían todos y ponían en el centro de la ciudad un altar. Venían los pueblos vecinos y como no había muro, entraban. Por eso es que se crearon los muros. Yo creo que por eso Donald Trump quiere crear su murito ahí. ¿Verdad? Y mire esto. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección, versión EBLS. Lenguaje sencillo. Y esta, la del 95, esta es más cardíaca, hermano. Una ciudad abierta sin defensa, así es el hombre que no controla sus impulsos. Y otra vez, he dicho, hasta ahí va. Amén. Cada quien vea si es de mecha corta. ¿Será que a la primera que nos dicen algo, mira? ¿Será que a la primera no controlamos nuestro enojo? Porque entonces el diablo hace destrozos en nuestra vida. Ese es un reinito en casa. Y a esa que nos mandaron a hacer, a desarraigarla. Veamos, ¿qué es desarraigar? Es la palabra natash. No sé si lo digo bien, que Saraí me corrige. Sí. Natash. Dice rasgar para separar, arrancar, derribar, desarraigar, perecer, raíz, sacar por completo. Y sabe que como yo me crié en un lugar, en un campo, me acordé de cuando yo iba a arrancar frijoles. Y hasta busqué una foto. Eso que usted ve ahí son los frijolitos que usted se come, bien sabrosos, ahí moliditos, con quesito y pancito, y unos platanitos ahí, unas pupusas, una baleada. Pero ¿de dónde salieron? Originalmente la planta, así, de hecho, como que la foto ahí en mi casa, originalmente las plantas así son, miren. Pero esas plantas, yo no sé cómo le llaman no sé qué, el tipo de planta que la raíz está por encima. Leguminosa, correcto. Ese tipo de planta, el frijol, la raíz está encima. Y fíjense que no es difícil, usted puede ir, o Melissa, cualquiera, va, y solo le hace así, y ¡bum!, se sale con todo, y la raizota viene para arriba, y ahí viene el fruto. Entonces me acordé yo, pero el resultado, da como resultado, un fruto o un alimento bien sabroso. Entonces el Señor me puso a mí, los pequeños reinos en nuestra casa hay que desarrollarlos. Amén. De raíz, como arranca frijol. Cuando los desarraigas, van a traer fruto apacible a tu vida. Al aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. ¿Qué vamos a hacer con los pequeños reinos? Los vamos a derribar. Desarraigar. Natats, ¿verdad? Natats. Raíz primaria, derribar, arruinar, asolar, derribar, destruir, hender, perecer, quebrar, romper, trastornar. Y fíjense de que yo me acordé de que una vez vi en construcción, miren, un edificio, fíjense que por ahí bien, creo que fue un programa de televisión. Pero en un programa de televisión, en un lugar militar, habían creado una estructura, un edificio, que le habían metido, yo no sé de construcción, usted tal vez sabrá más que yo, pero le habían metido capas y capas de hierro, porque era un lugar militar. Y entonces cuando lo quisieron derribar, hermanos, se fueron con aquellos grandes ganchos y lo querían sacar, nada, ni movían la estructura. Y entonces el viejito que estaba narrando dijo, en construcción, dijo, en demolición, lo más grande para destruir una estructura, que no se te va, que no hay estructura que no ceda, es esa bola. ¿Cómo se llama? Wrecking ball. Rocking ball. Wrecking. Wrecking. Rock and roll. What rock and roll? No es Rocky, hermano. No es rock and roll. No es rock and roll. Esa bola, hermano, miren, pesa. Diga conmigo, pesa. Y la ponen encima de un edificio, miren.
¡Bum! Barrido. Por más hierro que haya, cemento, estructura, eso rompe. Mire el gran hoyo que le abrió, ¿cómo lo tienes? Es más, el viejito que estaba narrando dijo, es uno de los trabajos mejor pagados y más peligrosos en construcción. ¿Sabe por qué? Porque la bola puede rebotar al que la está manejando y destruirlo también a él. O sea que tiene que saberle pegar al edificio, porque si no la bola va de regreso. Así es. Ahora, eso es en figura, ¿verdad? ¿Cómo tiene que serlo destruir los pequeños reinos que nosotros tenemos? Sin dañar a la persona. Hay que ocupar esa bola, hermano. Hay que ocupar esa bola, y exacto. Y hay que tener cuidado de que la bola no regrese. Porque nos podemos hacer daño. De hecho, podemos hasta morir. ¿Qué tal si la bola viene y regresa y ¡bum! Va a quedar pintado allá en la pared. Tiene que hacerlo con misericordia. Exactamente. Entonces, los pequeños reinos hay que derribarlos de nuestros hijos, de nuestra vida, de nuestra familia, con una bola que no regrese. Es decir, con misericordia. Lo que tú dices, ¿cómo sabías? El Señor te lo reveló. Hay que tener misericordia. Pero hay que derribarlos porque te dieron autoridad. Amén. Aleluya. Hay que derribarlos porque nos dieron autoridad. Mi pastor en El Salvador decía lo siguiente, y yo se lo dije al hermano. Si mi hijo come en mi plato, vive en mi casa, y yo le pago los biles, quien manda en mi casa soy yo. Aleluya. No hay que permitir que los hijos gobiernen, porque tenemos autoridad para derribar, eso sí, con misericordia. Pequeños reinos que se estén creando en nuestras casas, dominios que se estén creando, hay que usar la bola, pero no hay que dejar que esa bola destruya a nuestros hijos ni a nosotros mismos. Amén. He dicho, sigamos adelante. Gloria a Dios. Ah, pero trae un fruto. ¿Qué sucede cuando destruimos algo, un edificio viejo? Queda un espacio para crear ¿qué? Edificar nuevo. Edificar nuevamente. Entonces a nuestros hijos, los pequeños reinos, en ellos vamos a ir a edificar y a poner cosas nuevas. Aleluya. Amén. Amén. Ah, qué bonito está la enseñanza. Vale, sigamos adelante. Gloria a Dios. Destruir. Raíz primaria. Propiamente descarriarse, es decir, perderse por implicación, perecer. Causativo, destruir, acabar, alejar, arruinar, corromper, derribar, desaparecer, desbaratar, desfallecer, deshacer, destrucción, destruir, desvanecer, esparcir, exterminar. Bueno, todo lo que termina en ar. Bien. Si algo está haciéndonos daño, hermano, no hay que tenerle lástima, hombre. Tírelo a la basura. Acabarse. Cábeselo. De raíz arránquelo si algo nos está haciendo daño. Miren, si hay un televisor que de plano te está haciendo llegar ver en la noche pornografía, mejor desconéctalo, tíralo a la basura. Amén. Es mejor no tener eso a que te vayas al infierno. Amén. Y Gloria no a la Dios. palabra dice es mejor de entrar sin un brazo, pues córtatelo, aunque no es literal, ¿verdad? No va a parecer todo corto aquí. No, no es literal, pero a la palabra destruir es eso, hermano. Amén. Y mire que desbaratar, ¿qué es desbaratar? Y tirarla. ¿Se recuerdan ustedes de la película aquella, la película El Cuarto de Guerra? El Cuarto de Guerra, creo que Sí. fue. O Fireproof. O Fireproof. Fireproof. En esa película, el tipo de la película, el mero, Tenía una computadora. tenía una computadora, exacto, y ahí pasaba viendo pornografía y ni caso le hacía a la esposa por estar ahí con la pornografía. Él hizo eso, fíjense, él hizo el lavado. Un día agarró la computadora, a saber cuánto había dado, en esa época eran caras, agarró la computadora y agarró un bate en la película. Ajá. Un bate de aquello, miren, y a la boom, boom. Y en ese momento que él estaba dando a la computadora, estaban unos viejitos que eran sus vecinos. Y, ala, nuestro vecino está loco, ¿verdad? Porque Entrense. y ya ellos salieron así, no vamos, está loco. Pero hay que arrancar, hermano. Tiene ídolos en su casa, quiébrelos, hermanos. Aleluya. Ay, es que fíjense que mi abuelita me regaló ese cuadro y que qué bonito ese cuadro. Vaya y bótelo. ¿Sabe que yo hice eso? Y gracias a Dios no me pasó nada, pero yo llegué a mi casa, a El Salvador, cuando yo tuve esa revelación. Y mi mamá y mi papá, más que todo mi papá, tenía una su virgen de cuál era, de Fátima, creo que era, porque él es español directo. Tenía su virgen de Fátima, todas cosas españolas, desaparecidas las hice. A un hoyo las metí ahí y las enterré. Todavía no se explica. Hasta el día de hoy no saben qué pasó. Y yo, ¿qué pasó? ¿Y que los cuadros que hicieron? Ah, sabe. Vino un ladrón de cuadros. Lo volé, hermano. De raíz.
Le voy a contar algo y tal vez no se va a decepcionar de mí, porque usted tal vez lo hizo. Pero yo en mi ignorancia, de repente en mi ignorancia, a mí me metí a un grupo que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese grupo? Yo andaba que quería comerme el mundo, hermano. Yo de joven, yo quería aprender esto, quería aprender lo otro, yo quería aprender. Entonces me metí a un rollo como de gnósticos. 2 reuniones fui. Pero en el rollo de los gnósticos, de que la metafísica y un montón de babosadas que ni se entienden, solo ellos lo entienden. Bueno, ni ellos lo entienden. Ajá, por ahí me regalaron un libro. Y era un libro caro que yo cuando lo veía, yo conozco muy bien el asunto de Océano, no sé si ustedes lo conocen en Honduras, Océano, los libros de Océano son bien caros. Un diccionario vale $1000, por ejemplo. Una casa publicadora. Ajá, una casa publicadora de libros caros. Entonces a mí me regalaron ese libro, hermano. Y yo cuando me llegó la revelación, yo ese libro dije, no, esto es del diablo. Pero me daba lástima deshacerme de él, hermano. Y por otro lado decía, y si lo regalo, le hago daño a alguien. ¿Sabe qué hice? Un día que estaba cayendo un gran aguaje de aquellos que caen allá, lo dejé ahí para que se dañara. Ahí se arruinó. Lo sacaste. Abad, hermano. Deshágase de eso. Aleluya. Solo trae destrucción. Ahora, unamos el punto. Esos pequeños reinitos causan en la epigenética problemas no ahorita, no solo ahorita. De repente usted no puede ni dormir. ¿Por qué? Porque a saber qué gran demonio tiene ahí en un cuadro. Miren, los demonios no tienen cuerpo corpóreo. Los demonios son incorpóreos, son espíritus. Muchas teorías, y no voy a hablar sobre eso, pero una de las teorías es de que son cuerpos que se ahogaron allá en la época de Noé. Y esos se quedaron sin cuerpo. Bueno, antes de la época de Noé, en el primer mundo se ahogaron, los caídos. Y todos esos se quedaron sin cuerpo. Y andan pululando y andan buscando a ver qué cuerpo usar. Por eso es que la gente se endemonia, endemoniado. Porque ocupan cuerpos que les abren puerta. Un demonio no puede entrar, por ejemplo, donde Carlos, si Carlos no le da permiso. Solamente dándoles permiso, el demonio puede entrar. Amén. Vale. Entonces resulta de que en los cuadros, en las pinturas, esos espíritus se pueden ir ahí como espíritus observadores. Fíjense de que donde el pastor, no quiero porque estoy grabando, pero un pastor X, allá por Marte, él tenía un gran león en la puerta de su casa y era pastor. Bueno, era mi pastor. Y él cuenta que literalmente cuando él subía las gradas, subía ahí que pasaba viendo el león y el león le hacía. Y un día dice que, en mi imaginación, cuando va viendo al león, él le quedó viendo, le entró un pánico, agarró el cuadro y lo tiró a la basura. Ahí había un vigilante. Hay vigilantes que oyen, miren, el demonio no es omnisciente ni omnipresente, es decir, de que no todo lo sabe ni está en todos lados, pero sí tiene organización. Si hay alguien bien organizado es el diablo. El crimen. Está organizado quizás mejor que la Fuerza Armada. ¿Por qué sabe tantas cosas de nosotros y nos quiere acusar? Porque nos observan. El diablo se mete en el internet, nos observa. El diablo, vaya. Yo no sé si al hermano Josué, a alguno que tenga Facebook le pasa, pero a mí a diario me caen un montón de solicitud de unas señoras. ¿Ya te ha pasado? Terrible. A mí nunca me ha pasado. Y a mucha gente le ha pasado eso, solicitud. Pero ¿sabe qué sucede? Son demonios infiltrados que están calculando a ver si uno le da clic para ver. Son demonios infiltrados que están ahí. Ahora, yo me pregunto, ¿será que esos demonios infiltrados tienen acceso a internet, hermano? Y a buenas computadoras, hermano, para tener acceso a todo eso. Entonces, el mundo demoníaco es un mundo bien organizado. Pero nosotros, ¿qué leímos? Tenemos autoridad para destruir esos reinos. Aleluya. Alegres, hermanos. Amén, Tenemos amén. autoridad para destruir esos reinos. Va, sigamos adelante. ¿O quieren que les siga hablando de eso? Tenemos la autoridad para derrocar, harás, tirar hacia abajo o en pedazos, romper, destruir, arruinar, asolar, derribar, desbaratar, desmoronar, destruir, rendir, traspasar, trastornar. Tenemos autoridad para hacer eso. Ahora, esta no me quiero detener mucho, solo quiero avanzar en esta. Pero hay otras cosas que la misma palabra nos dice que tenemos que edificar.
Amén. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que edificar? Probablemente cosas que en nosotros se están destruyendo. Porque ¿qué es edificar? Es construir algo que no tiene cuerpo. Por ejemplo, este edificio no existía, pero vino y se edificó. Entonces la palabra dice en Isaías 65:22, dice, no edificarán para que otro... eso me causó un... Es que antes de leer eso, hermano, le quiero contar algo. Yo me quedé pensando y dije yo, bueno, Señor, ¿qué es eso? Porque el pasaje a usted no le dice qué es lo que tiene que edificar, ¿o sí? No. Solo dice, y otras cosas las tienes que edificar. Entonces me pregunté yo, ¿qué es lo que tengo que edificar? ¿Qué es lo que el diablo mira que yo necesito edificar? Entonces fíjense de que encontré esto. Resulta que en Deuteronomio 28:30, déjeme ver. Sí. En Ezequiel 28:26, dice, no. Aquí el 65, que es un profeta, hablando él, dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. Pero ahí te dice que no construyas. Para que otro. Para que otro, dice. Pero el Deuteronomio 28:30 dice, te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás, edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás sus frutos. Entonces yo puse ahí, antes de ese pasaje, le está diciendo a Israel que se va a acostar, miren, que se va a casar con una mujer y se va a acostar, y otro hombre va a venir y se va a acostar con ella. Y también le dice que va a construir una casa y ni siquiera va a habitar en ella. Pero ¿sabe cuál es la razón? Léelos ahí anteriormente, en el 28, 29 y todo eso. Lo que está hablando ahí es de un Israel desobediente. Aquí va el punto. Cuando el pueblo de Dios, diga conmigo el pueblo de Dios, entra en desobediencia, va a tener sus cositas, pero no las va a poder disfrutar. Amén. ¿Cuál es el título de ese, del pasaje ese del 28? En la primera parte dice bendiciones para la obediencia, Ah. pero en la segunda parte, la contraparte es maldiciones Exacto. por la desobediencia. Entonces, la desobediencia trae como consecuencia que el hombre no puede edificar, y si edifica, no la va a disfrutar. 28:15 dice, Pero mire, el 65:22 ya te habla de que hay una profecía que va a permitir que edifiques. Por ejemplo, Ezequiel 28 dice, habitarán en ellas seguro. Yo quiero vivir en mi casa seguro. amén. Edificarán casas, plantarán viñas, habitarán seguros. Y cuando hermano, aquí me acordé ya. Es que este pasaje del 28-26 hay que tenerlo aquí, ¿ves? ¿Sabe por qué? Porque yo les expliqué que con el asunto de los terremotos, el asunto no se va a terminar aquí. Estos son principios de dolores, que es lo que les expliqué el viernes, que continúa después de los eclipses y después de los terremotos. ¿Alguien se acuerda? Hambruna. Hambruna. La hambruna no ha llegado. La hambruna es lo que continúa después de los terremotos. ¿Por qué? Porque el sol, por ejemplo, ya vimos el viernes, puse un video acá, en donde vimos que el sol es lo que está causando todo esto. Entonces, si el sol empieza a tirar llamaradas, va a empezar a temblar. Ayer tembló en México. Hoy otra vez. Otro terremoto. Hoy otra vez. Hoy otra vez. Puerto Rico yo creo que ya tiene el problema del hambre. Ya tiene problema el hambre. Es decir, No hay de que agua. lo que va a llegar, hermanos, los aguacates, el hermano me dijo, usted me dijo, ¿a cómo están los aguacates? A $3 cada aguacate. Y yo le decía el viernes, le decía, si en mi casa $3 era un Costal. costal de aguacate, hermano. Y ahora $3 para cada aguacate. Entonces lo que continúa es el hambre. Pero mire, hermano, ¿qué dice este pasaje? Léalo conmigo. Y habitarán en ella seguros. No vamos a parar de edificar, hermano. Aleluya. Edificaremos casas, plantaremos viñas y habitaremos seguros. Hermano, cuando yo haga juicios sobre todo lo que a su alrededor lo desprecien, y sabrán que yo soy su Dios. Bendito sea. Entonces, ni la hambre, ni los terremotos, ni nada nos va a tocar cuando el Señor esté haciendo su juicio. Y esa palabra a mí me llenó, hermano. A mí me llenó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios vive aflicción. Pero nosotros no tenemos que parar, hermano. Yo recuerdo al apóstol Germán, cuando el hierro se puso más caro, él se puso a construir en Honduras, ¿o no? Cuando le llegó la depresión económica, él se puso a construir un edificio.
Amén. Aleluya. Usted no para, hermano. No entre en temor ahí, ay, a saber qué va a pasar, ya no quiero salir, es que, ay, no, hermano. El Señor dice, en ella habitarás seguro, en ella edificarás casas, plantarás viñas, hay que seguir trabajando. No hay que parar, no hay que tener temor. Si lo quieren sacar de este país, si Dios lo permite, no lo hace. Aleluya. Por asuntos de migración no hay que tener temor, si aquí quien te tiene es Dios. Amén. Aleluya. Habitarán seguro y cuando yo haga juicio sobre todos los que me desprecian. Hermano, los juicios van a continuar. Los terremotos van a continuar, la hambruna va a llegar, hay que llegue todo eso, pero el pueblo de Dios va a edificar, va a plantar viña y va a vivir seguro. Aleluya. Así Gloria a dice el Dios. Señor, bendito sea su nombre. Híjole, ya casi, pues, santo Dios, el tiempo. ¿Dónde está nuestra esperanza? Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Ay, hermano, ¿sabe qué? La epigenética de David fue limpia desde el principio. Aleluya. Este pasaje era de David. Si ahí le están profetizando, está diciendo, está hablando de Jesús, pero Jesús también es, David es figura de Cristo. Entonces la epigenética de David estaba limpia. Ya estaba limpio. En otras palabras, tú no te preocupes qué es lo que ha pasado cuando tú naciste. Si tú te roceas con la sangre de Cristo, ya hay una profecía de que tú vas a ser limpio. ¿Lo entendió? Dale un aplauso al Señor, se lo entendió. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu esperanza? A la cual añade el profeta Isaías, de la raíz de Isaí se alzará el que gobernará a los gentiles, los cuales solo en quién, en él pondrán su esperanza. Y el gentil es usted y yo. Nosotros no llegamos ni a pueblo. Entonces, ¿en quién vamos a poner la esperanza? En la raíz de Isaí, o sea, nuestro Cristo. Póngase de pie, vamos a ver. Aleluya. Gloria a su nombre. A lo cual añade el profeta Isaías, solo en él pondrán su esperanza. Yo quiero que solo que se quede con esa palabra usted el día de hoy. Haga la suya, hermano. Haga la suya. Y diga, solo en él yo pongo mi esperanza. El Señor está a las puertas. Y ahí terminamos. Vamos a orar. Amén. Vamos a romper. ¿Qué pasó? Hay un canto, pero No no funciona. sirve. Vamos a cantar a capela. No, ya Yo le cambié tengo el cable. canto. Ya cambié ¿Oh, ya le cable, cambié? sí. Ah, bueno, está bien. Vamos a orar. Amado Señor, aquí estamos. No teman, no teman. Los de la alabanza no teman. Cuando esto pase, levántense. Aleluya. Levántense. Ustedes son Judá. Amén. Tienen que levantarse. En el nombre de No Jesús. caigan en que ay, los aparatos no funcionan. No, tienen que continuar. Ustedes son Judá. Amado Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Así que en el nombre de Cristo Jesús, venimos desarraigando, Señor. Venimos arrancando. Venimos, Señor, derribando. Venimos destruyendo y venimos derrocando En el nombre de Jesús. todo ancestro que haya, Señor, de inmoralidad, Señor, que haya en el pueblo. Las señales en el cielo están dadas para mostrar lo que ha de suceder pronto. Pero mientras tanto, que haya una alineación en nuestra casa. Padre amado, yo te suplico, Padre bendito. Padre de la gloria, venimos delante de ti en esta hora, Señor. Suplicándote, Padre de la gloria, que hagas cambios, Señor. Súbele volumen, hijo. Venimos en esta hora, Señor, confesando, Padre de la gloria. Yo solo oigo a un hermano, solo oigo a un hermano. En el nombre de Jesús. Dice abrir su Señor, boca, le conviene, arranca. hermano. Desarraigue, Arranca, Señor. Arranca. Desarraiga. destruya, En el derroque nombre de Jesús. todo ambiente que se dio en nuestra concepción. La epigenética queda, Señor, nos da información para desarraigar, para destruir. En el nombre de Cristo Jesús. Venimos, Señor, rociando la sangre de Cristo.
Agarre el hisopo espiritual en su mano derecha. Agarre un hisopo en su mano derecha y rocíele sobre sus hijos. Agarre su hisopo. Rociamos la sangre de Cristo. Rociamos la sangre de Cristo sobre los hijos o hijas de mi hermano Johnny, sobre los hijos y los hijos de mi hermana Virginia. La sangre de Cristo sobre los hijos de mi hermano Juan. Rociamos la sangre de Cristo sobre los hijos de mi hermano Gustavo. Rociamos la sangre de Cristo. Oh, Riva, Sarra, Barra, sobre los hijos de nuestros hijos. Rociamos la sangre de Cristo y confesamos con nuestra boca en los secretos, como David lo hizo. Oh, Padre de la gloria, venimos confesando todos nuestros pecados, Señor, porque en nosotros, Señor, queremos ser limpios. Como David dijo que él iba a ser limpio al ser rociada por la sangre de Cristo. Crea en mí un corazón, oh Dios, limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Oh, renunciamos toda maldición ancestral en mis padres, en mis abuelos, en mis tatarabuelos, en mis cuadrabuelos, en mi quintabuelo, en mi sextabuelo, Señor. Rompemos, Señor, toda genética, toda maldición, Señor, de vicios, toda maldición de pobreza. Lo desarraigamos en el nombre de Cristo Jesús. Todo epigenética y ambiente que se dio, Señor, rociamos la sangre de Cristo sobre nuestros hijos. Yo necesito que usted rocíe la sangre de Cristo sobre su hijo. Rocíelo, bendígalo en el nombre de Cristo. Vamos a rociar la sangre de Cristo sobre este bebé. Señor, abre un tiempo nuevo, Señor. Que se rompa, Señor, aquellas cosas ancestrales que hoy no las entendemos. Rociamos la sangre de Cristo sobre la vida por la autoridad que tú me has dado en esta casa, Señor. Rompemos, rompemos, rompemos. Se rompe, se rompe, se rompe. En el nombre de Cristo Jesús. Todo cambia, hay un cambio de ADN, hay un cambio de ADN en la vida de este niño, Señor. Hoy se rompe, Señor, y hay un cambio de genética en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos y rociamos con este hisopo. Con este hisopo rociamos la sangre de Cristo. Rociamos la sangre de Cristo sobre el vientre de mi hija. Aquí está tu hija, Señor. Señor, que la genética de este niño, Señor, sea una genética pura. En el nombre de Cristo Jesús. Rociamos la sangre de Cristo. Rociamos la sangre de Cristo sobre tus hijos, sobre tu esposo. Rociamos la sangre de Cristo. Rociamos la sangre de Cristo. Bendito. Rompemos, Señor, todo hechizo. Rompemos todo hechizo. Señor, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de temor, en el nombre de Cristo Jesús, derrumbamos ese espíritu de temor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Heredada de parte mía, Señor, queda destruida, Señor, queda destruida y va a poder edificar y va a ser abundante. Rociamos la sangre de Cristo sobre mi hija, Señor, sobre Sofía, sobre nuestros nietos, por nuestros bisnietos, en el nombre de Cristo Jesús. Irra barra, en el nombre de Cristo Jesús, venimos desarraigando, Señor, todo espíritu ancestral, Señor. Oh, bendito seas tú, mi Señor, por la autoridad que ha sido investido. Rociamos la sangre sobre esta iglesia. Rociamos la sangre de Cristo Jesús. Oh,
bendito sea. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. No apartes de mí tu presencia, ni tu Santo Espíritu. Amén, bendito seas tú, Señor. Yo voy a necesitar que Carlitos pase. Vente, Carlitos. El Señor me reveló algo. Vente. Vamos a cubrir con la sangre de Cristo a Carlos. Hay algo en la genética de él que no está bien. Señor, lo puesto. Juan, vente, hijo. No te quedes atrás en este momento, hermano. Ustedes son sacerdotes de la casa. Hermano Johnny, venga, hermano Amílcar. Los varones, por favor. Vamos a cubrir a este hombre, hermano. Venga. Ayúdenme ahora, cierra tus ojos y vamos a limpiar tu genética. Todo espíritu de muerte, Señor. Señor, todo espíritu de muerte, Señor. Venimos desarraigando en el nombre de Cristo Jesús tu ADN, Señor. Ahora, Padre bendito, por la sangre de Cristo Jesús, como le fue revelado a David, te venimos limpiando, Señor. Tu genética queda limpia. En el nombre de Cristo Jesús. Tu genética queda limpia en el nombre de Cristo Jesús. Toda tristeza, todo asunto que tú no entiendes, en el nombre de Cristo Jesús, se va, se va, se va, se rompe, se destruye, se desmenuza en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Padre bendito, ahora se limpia esta genética, se limpia esta genética y hay un cambio. Bendito seas tú, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos, lo bendecimos. Gracias, Señor. Bendito seas tú, mi Señor. El que sienta que su genética hay algo en él, venga. Yo sé que en todos nosotros, yo soy el primero en que mi genética tiene que ser limpia. Así que si usted está aquí y los hermanos quieren pasar, véngase. Vamos a clamar juntos para que nuestra genética quede limpia. Vénganse, hermanas, vénganse, hermanas. Vénganse, hermanas. Necesitamos todos ser limpios. Necesitamos todos ser limpios. Porque en algún momento no es culpa nuestra, hermano. Yo ya le expliqué. Si no puede ser nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que hicieron algo y nosotros no sabemos. No es culpa de nosotros, hermano. Tal vez usted nació en el Evangelio y al haber nacido en el Evangelio se ha cuidado. Pero no sabemos qué hicieron nuestros ancestros. No sabemos si allá en México practicaban brujería. No sabemos si eran borrachos. No sabemos qué eran. Qué había, qué pactos hicieron con espíritus. Hoy rompámoslo para que nosotros seamos limpios y nuestra generación sea limpia. Empieza a orar. Amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, venimos, Señor, confesando, Padre amado. Queremos ser limpios. Ahora. Se rompe todo ancestro heredado de nuestros abuelos, todo ancestro heredado de nuestros bisabuelos, todo ancestro de pobreza heredada y que nosotros le estamos heredando a nuestros hijos. Y la barra hoy se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Se rompe toda esa genética. Yo no sé, Señor, cómo fuimos concebidos. Si en el ambiente en que fuimos concebidos no era de pecado, rompemos eso, Señor. Rompemos, Señor, toda genética de cáncer se va rompiendo. Toda mala genética, Señor, de azúcar en la sangre, de diabetes, se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Toda genética de problemas de esquizofrenia, de problemas de miedo, se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Rompemos todo ataque de temor, Señor. Se va rompiendo en el nombre de Cristo Jesús. Y la barra. En el nombre de Cristo Jesús. Se va ese ataque, Señor, heredado de nuestros abuelos y de nuestras bisabuelas, Señor, hasta la sexta, cuarta, quinta, sexta generación. Se rompe y declaramos bendición para nuestros hijos.
Declaramos bendición para nuestra vida. Declaramos prosperidad para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. 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 Gloria a ti, oh Rey. Gloria a ti, oh Rey. Oh, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, los vientres de nuestras hermanas. Bendecimos los vientres. Bendecimos sus órganos. Bendecimos sus corazones. Bendecimos nuestras finanzas como sacerdotes de estas casas, Señor. Bendecimos nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, siga orando mientras el Espíritu hace algo en nosotros. El Espíritu está trabajando. El Espíritu trabaja en nosotros y estás rociando la sangre de Cristo. El Espíritu puede hacer grandes cambios en nosotros. Y bendito seas tú, Señor. Limpia, Señor, todo espíritu de miedo, Señor, todo espíritu de muerte, Señor, se va en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, los vientres, bendice nuestros hijos, Señor. Rompe todo ancestro, Señor. Rompe todo ancestro. Yo la En el bendigo, nombre Señor de amado, Cristo desde la Jesús. coronilla hasta la planta de sus pies. Bendito eres, Señor. Así como están, vamos a cantarle al Señor. Alabanza, por favor, puede subir. Vamos a cantarle al Señor. Oh, santo eres. Gloria a ti, oh Rey. Cantémosle al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Se van rompiendo esos pequeños reinos en nuestras casas. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, porque así como a David le revelaste esto, Señor, a nosotros hoy nos has revelado, Señor, que con un hisopo, con tu sangre preciosa, vamos a ser limpios, vamos a ser liberados. Hoy, Padre de la Gloria, tomamos este hisopo. Tómelo, hermano. Por fe, tome ese hisopo. Levante su mano derecha, agarre ese hisopo y dígale: por tu sangre preciosa, la rociamos sobre nuestra familia, la rociamos sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos, Señor, sobre nuestra generación pasada, también la rociamos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, rociamos la sangre de Cristo revelada a David, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias, Padre bendito. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Rey. Tu fidelidad. ¿Cómo hemos de pagarte, Señor, tan grande amor? ¿Cómo hemos de pagarte, Señor? Que tu revelación sea de continuo en nuestra vida, Señor. ¿Cómo hemos de pagarte, Padre bendito? Somos deudores, no cabe duda que somos deudores. Gracias, Señor. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gloria a ti, oh Rey, gloria a ti. Ahora vamos a orar, hermano, por un espíritu de contragolpe que pueda llegar. Después de estas glorias llegan espíritus de contragolpe que quieren anular lo que usted ha ganado. Así que usted sea pilas y vamos a derrocar y a destruir
todo ha sido contraataque expuesto en el nombre ya de está siendo Jesús. expuesto en el nombre de Cristo Estás Jesús. exhibido, enemigo. Así que empiece a orar, amado Señor. Señor. Todo espíritu de contraataque después de estas glorias, Oh, Señor, está reprendido en el nombre de Cristo Jesús, ligado, atado, queda ligado, atado y lanzado al abismo en en el nombre de Jesús. Cristo Jesús. En el Porque tu nombre de palabra Jesús. dice que nos ha dado autoridad. Tenemos autoridad para hacerlo por la sangre de Cristo. Es por la sangre de Cristo. Tenemos autoridad para derrocar, para destruir toda artimaña del enemigo. En el nombre de Cristo Libre Jesús. soy, libre soy. Somos libres. Libre Libre soy, libre soy, libre soy. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo En el Jesús. nombre de Jesús. Gloria a ti, oh Rey. Vamos a cantar ese canto. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. En las cadenas me ha hecho libre. En las señales me ha hecho libre. En las señales me ha hecho libre. Hoy libre Soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Amén. No. Bueno, el tiempo avanzó increíblemente. Vamos a orar para irnos de este lugar, mano de su presencia y bendecirlo. Permítame que bendiga su vida. Levante su mano derecha. Amado Señor, gracias Señor por este tiempo precioso. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar delante de ti, recibir tu palabra, tu bendición, Señor. Te suplico, Padre de la gloria, que bendigas esta casa, Señor, y a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus trabajos, Señor, en sus casas, en sus finanzas. Reciba la bendición de nuestro Señor Jesucristo en Yo su me vida. aferro a tu promesa. En el nombre de porque Cristo tu Jesús. fidelidad es Porque grande, nosotros somos Señor. lo que leemos. En Yo el nombre de leo que Cristo tu Jesús. palabra, Y Señor, tu palabra es a favor dice mío. que vamos a ser prosperados en Aleluya. medio de los problemas. Vamos a plantar viñas y vamos a construir en el nombre de Cristo En el Jesús. nombre de Jesús. Vaya bendecido, hermano. Gloria a su Amén nombre. y amén. Gloria a Dios. Gloria a su Gloria a nombre. Dios. Que tenga la grabación. Gloria a Dios.